Buenas noches. A continuación realizamos el video para la entrega 2 del trabajo colaborativo de la semana 5 del módulo Persistencia y Datos Transaccionales. Somos el subgrupo 4. Los integrantes somos Javier Barón, Andrés Barragán, Sara Barona, Juan Beltrán, Camilo Beleño y quien les habla, Alejandro Pérez. En este video realizamos la creación de una base de datos que para el caso de nuestro equipo se realiza por medio de Postgres. Tenemos un estado del arte, que son las bases de datos, para qué son y cómo se desarrollan, los modelos de las bases de datos, para posteriormente realizar la creación de tablas. En la creación de tablas tenemos el siguiente esquema propuesto para poder dar inicio a la codificación. Para la explicación del proceso de la codificación los dejo con mi compañero, quien explicará el proceso desarrollado. Mm, Dale, compañero, adelante. Por ejemplo, aquí está el código. Tenemos que la tabla países, ¿sí? La tabla países que está por acá. Entonces, tiene su nombre, tiene un atributo que dice que es una clave primaria y tiene otro atributo pues que obviamente no es ninguna clave. Entonces tenemos que la create table, el nombre de la tabla, eh, el atributo que es clave foránea y el otro atributo que no es nada por el estilo. Ahora bien, tenemos, por ejemplo, ciudades. Ciudades va a tener la clave primaria ciudad y una llave foránea que sea ciudad-país, en donde, digamos, hace referencia al ID de países. Entonces, creamos la tabla ciudades, creamos un ID que es primario, creamos el nombre que es normalito y creamos ciudad-país que es un entero. Y para especificar que es una llave foránea, pues metemos, esto es como el nombre en memoria, esta es la variable, la cual va a ser la llave foránea y esta es la dirección de referencia. Entonces, ciudad, país, ID va a ser una referencia de países, país, ID, del ID de la tabla países. Y así sucesivamente se hace con todas las tablas siguiendo el esquema. Ahora bien, después de eso, miramos que son los inserts. Los inserts es, pues como su nombre lo indica, es la inserción de los datos dentro de la base de datos. Entonces, por ejemplo, si quiero ingresar unos datos a países, coloco insert into, que sería adentro, países, que sería la tabla, y acá digamos, esto de acá adentro es el orden de los datos que voy a ingresar. Entonces, primero voy a ingresar país y después voy a ingresar el nombre del país. Y para hacer eso, colocamos values y entre comillas entonces, cuál es el ID del país y cuál es el nombre del país. Y separamos por coma cada uno de los inserts que tenemos que hacer. Y al final, pues, el punto y coma lo que me permite, digamos, continuar con esa secuencia. Bueno, después de tener este código, ¿cómo sabemos que funciona? Pues ejecutándolo. Pero para poder ejecutarlo tenemos que irnos a Elefante SQL. En Elefante SQL tenemos aquí, en este caso, por ejemplo, persistencia DB. Y tenemos estos datos de acá. En caso de no tener la instancia ya hecha, se crea una nueva instancia acá, o sea, siguiente, 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 y listo. Entonces en persistencia DB tenemos estos datos. Para poder enlazar la base de datos, cogemos el servidor y le damos acá a nueva conexión. Postgres, siguiente. Y aquí en el host va a estar lo que viene siendo aquí este servidor. Usuario y base de datos. Hay que tener mucho cuidado con el espacio de blanco. Usuario y base de datos. Sería aquí y aquí. Y contraseña, pues obviamente sería la contraseña. Le damos a probar conexión. Miramos que no haya ningún problema. Exactamente, ya se conectó. Y vamos a finalizar. Acá ya está nuestra base de datos. Entonces, esta base de datos tiene solo un esquema. Lo recomendable es crear un nuevo esquema que se va a llamar, por ejemplo, persistencia. ¿Sí? Y persistencia, aquí hacemos la selección de dónde queremos correr nuestro código. Entonces, vamos a la base de datos ZN, y vamos a correrlo en el código en el esquema persistencia. Después de correr en el esquema persistencia, le damos a ejecutar script. Empieza a ejecutar todo y listo. Ya se hizo absolutamente todo. Clic derecho en la base de datos, renovar. Nos vamos a la clase persistencia, tablas, y aquí podemos ver que en cada una de las tablas van a estar sus respectivos datos: ciudades, departamentos, empleados, histórico, ¿sí? Y ahora bien, ¿cómo vemos como tal que esté bien hecha la base de datos? O sea, es decir, que siga este mismo esquema. Pues simplemente vamos aquí
y le damos a diagrama, perdón, damos aquí y le damos a diagrama antirrelación. Y aquí podemos ver que es exactamente el mismo diagrama que está aquí. Listo, ok, perfecto. Entonces, muchas gracias por la explicación y así de esta manera tenemos implementado el desarrollo de esta entrega. Aquí tenemos todos los componentes requeridos para la entrega 2 de la semana 5. Muchísimas gracias.